Vamos a hablar sobre la fisiopatología del ciclo sueño-vigilia. Recuerden ustedes que los estados del ciclo sueño-vigilia son fundamentalmente tres y corresponden, estos de la clase de fisiología del año pasado, ¿no es cierto?, en que yo les explicaba que los mamíferos fundamentalmente tienen tres principales estados, que son el estar despierto y los dos estados de sueño, que son el sueño non-REM o no-MOR, que es el sueño sin movimientos oculares rápidos y el sueño de movimientos oculares rápidos. Recuerden que los estados del ciclo sueño-vigilia son modos de operación completos del organismo, es decir, son formas en que el sistema nervioso y el cuerpo completo, ¿no es cierto?, funcionan y que son condiciones mutuamente excluyentes. Eso quiere decir que tú no puedes estar simultáneamente en alguno de estos, en dos estados al mismo tiempo. O estás despierto o estás dormido en alguna de las dos formas, ¿no es cierto?, que son características del sueño. Como ya les dije, sueño sin movimientos oculares rápidos o no MOR, y sueño con movimientos oculares rápidos o sueño MOR. En la clase voy a hablarles también como sinónimos, ¿no es cierto?, de sueño REM o de Rapid Eye Movements del inglés, ¿no es cierto? Los estados se distinguen, no solamente tienen que ver con la actividad del cerebro, sino afectan la conducta, la cognición, la homeostasis corporal completa, el metabolismo, la inmunidad, y existen leyes de transición entre los estados. Eso quiere decir que los sujetos transitan, ¿no es cierto?, de acuerdo a ciertas leyes más o menos establecidas entre ellos. Tú transitas normalmente desde la vigilia hacia el sueño no REM o no MOR, y puedes volver a la vigilia desde el sueño non REM. Una vez que estás en sueño non REM, puedes transitar, ¿no es cierto?, hacia sueño REM. En este estado, ¿no es cierto?, puedes transitar hacia sueño de movimientos oculares rápidos y puedes retornar, ¿no es cierto?, esto es reversible, desde el REM al sueño non-REM. O también puedes despertarte desde el sueño REM hacia la vigilia. Pero hay una transición que está prohibida por la fisiología, que es el paso directo desde la vigilia al sueño REM. Es decir, tú no puedes dormirte a través de la transición desde la vigilia hacia el sueño REM. Aquí hay una transición que es unidireccional y que por lo tanto no es reversible en condiciones fisiológicas. Los tres estados, y esto de la clase del año pasado, ¿no es cierto?, se distinguen entre sí claramente, ¿no es cierto?, en que en la vigilia tú tienes fundamentalmente todos los sistemas de control neuronal activados. Tú tienes el sistema sensorial activado, hay una gran facilidad de llegada de las señales sensoriales, ¿no es cierto?, hacia el cerebro. En vigilia tú eres capaz de generar comandos motores que te permiten realizar la conducta voluntaria, y hay una gran activación del sistema autonómico que te permite mantener, ¿no es cierto?, los parámetros homeostáticos cardiovasculares, respiratorios, etcétera, de temperatura, metabólicos, dentro de rangos normales, pese a la condición de alta exigencia energética que te impone la vigilia. Cuando tú transitas al sueño no REM, o no MOR, lo principal es que se desactivan, ¿no es cierto?, las señales sensoriales. Es decir, hay un proceso en el cerebro que hace que la excitabilidad de la corteza disminuye, y esa disminución de la excitabilidad cortical frente a señales sensoriales hace que el cerebro se inactive gradualmente, vaya disminuyendo su actividad cortical, ¿no es cierto? Y paralelamente hay una disminución de la actividad motora. Si bien es posible realizar alguna actividad motora durante el sueño non-REM, esta actividad es mínima. Fundamentalmente son conductas de acomodo. Las personas pueden eventualmente hablar durante el sueño, la somniloquia, ¿no es cierto?, pueden tener mínimas actividades que no son necesariamente patológicas, y el sistema autonómico está activado. Es decir, el sistema autonómico permite la mantención de la temperatura, de parámetros metabólicos dentro de rangos normales. Cuando tú transitas a sueño REM, o sueño de movimientos oculares rápidos, pasan cosas un poco extrañas, ¿no es cierto? Nosotros comentábamos en la clase de fisiología que se vuelve a encender el cerebro. Es decir, en este estado, cuando tú estás en sueño REM,
existe una activación cortical importante, que es lo que los sujetos refieren como la actividad onírica, ¿no? Cuando tú estás en sueño REM, se enciende el cerebro, y cuando tú despiertas a las personas de sueño REM, las personas habitualmente refieren que han estado, que reportan alguna actividad mental importante, que es lo que nosotros denominamos la actividad onírica. Por otro lado, durante el REM existe una inhibición tónica, es decir, una parálisis flácida de la musculatura apendicular sobre todo, es decir, de las extremidades, tales que las personas que están durante el sueño REM, pese a tener una alta actividad cerebral, no son capaces de realizar esa actividad cortical que está ocurriendo, esa actividad mental no se traduce en movimientos activos producto de la parálisis flácida que es generada fisiológicamente por el cerebro. Y el sistema nervioso autónomo está viviendo un periodo de desactivación, un periodo un poco extraño en que hay cambios importantes en la frecuencia cardíaca, etc., que en general permiten decir que durante el sueño REM el sistema nervioso autónomo está pasando por un periodo de desactivación homeostática. Como dijimos, ¿no es cierto?, los tres estados de la vigilia, el non-REM y el REM, alternan de manera ordenada, ¿no es cierto?, y de acuerdo a estas leyes de transición entre los estados, si uno mira una noche completa de sueño, que es lo que está representado en este diagrama de acá, que es un hipnograma, el hipnograma lo que representa es la trayectoria durante una noche de sueño. Aquí tenemos las 11 de la noche hasta las, ¿no es cierto?, hasta las 6 de la mañana, y nosotros vemos cómo las personas entran, ¿no es cierto?, desde la vigilia, cuando se acuestan, ¿no es cierto?, entran desde la vigilia, pasan hacia el sueño non-REM, luego de un periodo largo de non-REM, pasan hacia el sueño REM, y luego, después de un intervalo de unos 15 a 20 minutos en sueño REM, vuelven al sueño non-REM, y este ciclo se repite varias veces. Esto es lo que se conoce como un hipnograma típicamente de un sujeto sano, ¿no es cierto?, que no tiene mayores problemas. Y esta arquitectura entonces se construye fundamentalmente basado en las leyes de transición entre los estados. La manera en que nosotros evaluamos la noche de sueño es mediante un examen que se denomina polisomnografía. Polisomnografía porque se realizan múltiples registros del cuerpo durante el dormir. Este es un setup de laboratorio, ¿no es cierto?, y lo que se registra fundamentalmente es el EEG, el electroencefalograma a través de electrodos que se ponen, ¿no es cierto?, en el cuero cabelludo, el electromiograma, que fundamentalmente se pone en el mentón y en las extremidades, fundamentalmente en el tibial anterior, y el electrooculograma, que es lo que se registra, ¿no es cierto?, con electrodos que se ponen en torno a los ojos, ¿no es cierto?, para ver cómo se mueven los ojos. Adicionalmente, la polisomnografía clínica incluye la medición del flujo aéreo nasal, porque uno de los trastornos importantes durante el sueño, y lo vamos a ver, tiene que ver con los trastornos respiratorios del sueño. Lo que se mide es fundamentalmente el flujo aéreo y el movimiento muscular de los músculos, ¿no es cierto?, respiratorios torácicos y abdominales. Además, se mide el electrocardiograma de rutina, ¿no es cierto?, y se evalúa también el movimiento de las extremidades. Adicionalmente, se mide también, ¿no es cierto?, la saturación de oxígeno durante el sueño para confirmar, ¿no es cierto?, evaluar cuál es el rendimiento del sistema respiratorio durante el sueño. Este examen se puede hacer en el laboratorio de sueño, como lo mostramos recién, o también existen dispositivos portátiles que permiten hacer estudios en domicilio. La polisomnografía entonces nos permite distinguir los distintos estados de sueño. Aquí nosotros tenemos el sueño non-REM y el sueño REM, solamente para recordar, ¿no es cierto?, los elementos más importantes para distinguir los estados son el electroencefalograma, los movimientos oculares rápidos y el tono muscular, donde lo característico es que durante el sueño non-REM ocurre un electroencefalograma que nosotros denominamos sincronizado, es decir, un sueño es un electroencefalograma que tiene ondas lentas, amplias, ¿no es cierto?, mientras que durante el sueño de movimientos oculares rápidos hay un electroencefalograma de baja amplitud y de alta frecuencia. Los movimientos oculares son característicos del sueño de movimientos oculares rápidos, y también es característico durante el sueño de movimientos oculares rápidos la
ocurrencia de la atonía muscular, es la pérdida del tono muscular que es característica de la parálisis flácida. Durante el sueño REM existen eventos de alteración de la frecuencia, aceleración o disminución de la frecuencia respiratoria, que son cambios fisiológicos durante el sueño REM. Y otro rasgo característico del sueño REM es que también existen aceleraciones y desaceleraciones en el electrocardiograma que forman parte del fenómeno de la desactivación del sistema autonómico, de los mecanismos de control, de los circuitos típicos de control, ¿no es cierto?, autonómico. Los movimientos corporales ocurren normalmente durante el sueño non-REM. Durante el sueño REM, por la parálisis flácida, prácticamente no existen movimientos gruesos de los sujetos en condiciones fisiológicas. Y por último, esto no es parte de la actividad del polisomnograma, se puede decir, ¿no es cierto?, que la actividad mental durante el sueño non-REM está fundamentalmente apagada, hay muy poco reporte de actividad mental. Cuando las personas se despiertan del sueño non-REM, las personas reportan muy poca actividad mental, mientras que cuando se despiertan del sueño REM, las personas reportan una alta actividad cortical, alta actividad mental, ¿no es cierto?, con imágenes vívidas, ¿no es cierto?, experiencias extrañas, ¿no es cierto?, la actividad bizarra mental típica del sueño, ¿no es cierto?, con mucho colorido y con mucha actividad emocional. El hipnograma, entonces, nosotros lo obtenemos a través del polisomnograma. El polisomnograma, que es el registro, ¿no es cierto?, de las claves, este examen que es la polisomnografía, nosotros lo realizamos durante toda la noche y a través de ese examen nosotros podemos saber en qué momento las personas comienzan su sueño, ¿no es cierto?, y a qué momento las personas terminan su sueño, a qué momento se despiertan. Y nosotros podemos hacer una serie de mediciones. La primera medición es el tiempo en cama, cuánto las personas estuvieron acostadas, ¿no es cierto? Luego nosotros podemos medir la latencia al sueño, es decir, cuánto tiempo tarda la persona desde que se le apaga la luz para que se quede dormido hasta que efectivamente se queda dormido. Normalmente esta latencia no debe superar los 15 a 20 minutos. El insomnio típicamente se caracteriza por eventos repetidos en las personas o en el polisomnograma, cuando la latencia del sueño dura más de 30 minutos, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y la somnolencia excesiva, es decir, una persona que es excesivamente somnoliento va a tener una latencia del sueño disminuida, es decir, una latencia de menos de 8 minutos se considera como un signo de somnolencia excesiva. Otro elemento importante es cuánta vigilia hay durante la noche. Nosotros normalmente tenemos una cuota de vigilia, es decir, las personas se despiertan durante la noche en varias ocasiones. Al despertar en la mañana, al otro día no recuerdan esto, pero en general las personas pueden estar hasta un 10% de la noche, menos de media hora aproximadamente, pueden estar con algún grado de despertar que, como les digo, normalmente no se recuerda al otro día. Son etapas, ¿no es cierto?, muy breves, de fragmentos de vigilia que ocurren durante la noche y que normalmente son seguidos rápidamente de momentos de dormir. La eficiencia del sueño, es decir, cuánto tú dormiste en relación al tiempo que estuviste en cama, la razón total sleep time, tiempo total de sueño dividido por tiempo en cama, ¿no es cierto?, tiene que ser normalmente mayor al 90%. Valores inferiores al 90% hacen pensar en trastornos de algún tipo de interferencia, ¿no es cierto?, de fragmentación del dormir. Otro elemento importante es la latencia del sueño REM. El sueño REM, normalmente, yo ya les dije, las personas no entran a sueño REM desde la vigilia, sino que pasan primero por la etapa de sueño non-REM, y esta latencia al sueño REM normalmente es de aproximadamente, en la primera, ¿no es cierto?, en el primer episodio de sueño REM supera los 90 minutos habitualmente. Entonces, una latencia al REM normal está entre los 90 a los 120 minutos. Latencias menores a 15 minutos se consideran patológicas, ¿no es cierto?, como un signo, ¿no es cierto?, de alguna alteración en la arquitectura del sueño. Otro rasgo característico del sueño REM durante la noche es que el sueño REM ocurre periódicamente, cada 90 minutos, se repiten más o menos cada 90 minutos los episodios de sueño REM,
y permiten delimitar los ciclos ultradianos de sueño. Los ciclos ultradianos de sueño que duran aproximadamente 90 minutos y que se repiten entre 3 y 5 veces por noche en el sujeto normal. Entonces, este es un hipnograma característico, es decir, la arquitectura normal de un sujeto joven sano, ¿cierto?, que normalmente debe tener una noche de sueño cercana a las 8 horas en total, con una eficiencia del sueño del 90%, con una vigilia después del dormir, un WASO, un Wake After Sleep Onset, inferior al 10%, con una latencia al sueño, ¿no es cierto?, no inferior a 8 minutos y no superior a los 20 minutos, con ciclos de sueño que se repiten a 3-5 veces por noche. Entonces aquí tenemos marcado con código de colores, ¿no es cierto?, los distintos estados. Fíjense ustedes que el sueño non-REM, esto es importante, el sueño non-REM tiene distintos grados de profundidad. Está la etapa N1, N2 y N3, siendo la N3 la etapa más profunda, la etapa más restauradora, ¿no es cierto?, del sueño. Y fíjense que normalmente la etapa 3, la etapa profunda del sueño non-REM, se concentra en la primera mitad de la noche, que es cuando ocurre fundamentalmente la etapa profunda del sueño non-REM, y en la segunda mitad de la noche disminuye la etapa profunda del sueño non-REM y se concentran los episodios largos de sueño REM en esta etapa. Es decir, en la segunda mitad de la noche, el sueño REM es mucho mayor que el sueño non-REM en su etapa profunda. La transición, ya les dije, ¿no es cierto?, la transición al sueño ocurre desde la vigilia hacia el sueño non-REM, ¿no? Esta transición desde non-REM a vigilia determina, ¿no es cierto?, la facilidad con la cual tú te quedas dormido, ¿no? Y esta transición, el dormir, ¿no es cierto?, y el despertar fisiológico dependen de un balance de procesos que favorecen la activación o inactivación de la actividad cerebral. El arousal, es decir, el proceso de activación general del organismo, este proceso entre los cuales se encuentra el despertar, donde están considerados también el ciclo sueño-vigilia. El arousal es un concepto amplio que se refiere a una serie de procesos de activación que involucran también aspectos cognitivos, aspectos de motivación. Por ejemplo, el apetito es un estado motivacional que enciende el sistema ascendente activante. Aspectos emocionales, ¿no es cierto?, podrían también, como la alegría, podrían, ¿no es cierto?, o el estrés, ¿no es cierto?, podrían tener una activación del sistema ascendente activante. Y también puede haber claves autonómicas, ¿no es cierto?, desde la periferia del sistema autonómico, que también favorecen la activación de un sistema que se conoce como el sistema ascendente activador, el sistema ascendente activante, que es el responsable de mantener encendido el cerebro. Este sistema ascendente activante está compuesto por un conjunto de núcleos que están distribuidos entre el diencéfalo, en el hipotálamo, ¿no es cierto?, hasta el tronco encefálico alto, hasta el diencéfalo y el mesencéfalo, ¿no es cierto?, y los núcleos principales contienen los distintos neuromoduladores que ustedes seguramente han escuchado hablar, que son la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, la histamina y también la acetilcolina, que no es una amina biógena. La acetilcolina, todos estos neurotransmisores que están, como les dije, en núcleos distribuidos en el tronco encefálico, son, cuando se encienden, cuando se activan, ¿no es cierto?, son responsables de mantener el cerebro, ¿no es cierto?, en condición de activación. Es decir, el arousal, este proceso de activación, depende de la activación de este sistema que está compuesto por este conjunto, ¿no es cierto?, de sistemas de neurotransmisores que están contenidos en los núcleos, de los núcleos, ¿no es cierto?, que están, diversos núcleos que están contenidos en el diencéfalo. Algunos característicos importantes, ¿no es cierto?, son el locus cerúleo, ¿no es cierto?, que libera noradrenalina, los núcleos del rafe pontobulbar, que liberan serotonina, los núcleos DTA, ¿no es cierto?, el área tegmental ventral, dopaminérgica del mesencéfalo, el núcleo tuberomamilar del hipotálamo, ¿no es cierto?, y una serie de otros núcleos colinérgicos que están contenidos fundamentalmente en el mesencéfalo, en el tegmento mesencefálico. Ahora, normalmente para el control del ciclo sueño-vigilia,
el control del ciclo de sueño y vigilia depende del hipotálamo. El hipotálamo es esta estructura que ustedes deben recordar de anatomía, ¿no es cierto? Hay una región anterior del hipotálamo que cuando se enciende libera un neurotransmisor o algunos neurotransmisores que son de carácter inhibitorio, que están marcados con esta flecha negra, ¿no es cierto? Y esta flecha negra indica que cuando se enciende el hipotálamo anterior se inhibe el sistema ascendente activante. Mientras que cuando se enciende el hipotálamo lateral, fundamentalmente liberando neurotransmisores peptídicos que se conocen como las orexinas, estas orexinas encienden el sistema ascendente activante, favoreciendo el despertar. Es decir, el estar dormido o despierto, esta transición, ¿no es cierto?, depende de la activación que provoca el sistema ascendente activante. Cuando este sistema ascendente activante se inhibe, las personas se quedan dormidas, ¿no? Este paso reversible depende fundamentalmente de la activación o la inhibición del sistema ascendente activante, que a su vez es controlada desde el hipotálamo, ¿no es cierto?, los hipotálamos anterior y lateral, como está descrito acá. Desde el punto de vista del control del ciclo de sueño y vigilia, hay dos mecanismos. Uno es el control homeostático, nosotros lo conversamos en la clase de fisiología, ¿no es cierto? El control homeostático determina la cantidad y la profundidad del sueño. Este proceso homeostático permite mantener la cuota cotidiana, la cuota diaria de sueño, que en los adultos normales es cercana a 8 horas, ¿no es cierto? Y la idea de este modelo es que durante la vigilia, durante las horas de luz, ¿no es cierto?, cuando ustedes se despiertan a las 7 de la mañana, y entre las 7 de la mañana y las 11 de la noche, que es lo típico cuando las personas se van a dormir, ¿no es cierto?, se acumula un proceso de manera creciente, se va acumulando una presión, ¿no es cierto?, durante la vigilia, y esa presión que se acumula durante la vigilia genera un efecto que estimula el hipotálamo anterior, y esa estimulación del hipotálamo anterior inhibe el sistema ascendente activante. Es decir, durante la vigilia se acumula una presión homeostática y que va a favorecer el dormir, y cuando las personas duermen, esta presión homeostática se disipa, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros denominamos como el control homeostático, donde se acumula una presión al dormir en la vigilia y se consume durante el sueño, ¿no? Este proceso, cuando se enciende, ¿no es cierto?, cuando se enciende este proceso, lo que hace es activar el hipotálamo anterior, que favorece el estar dormido. Por otro lado, existe un control circadiano, es decir, hay un reloj biológico generado, ¿no es cierto?, un ritmo generado por un reloj biológico que está en el hipotálamo. Este es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, eso lo pueden revisar de la clase de fisiología, ¿no es cierto? Este reloj genera una señal, que es un ritmo, y ese ritmo determina la fase, es decir, la hora del día, el momento del día en el que debe ocurrir la vigilia. Esta señal que viene desde el sistema circadiano activa el hipotálamo lateral, ¿no? Activa el hipotálamo lateral, eso hay que corregirlo. Esto es hipotálamo lateral, ¿no? Y al activar el hipotálamo lateral, se enciende el sistema ascendente activante. Entonces, lo que hace el sistema circadiano es que durante el día, durante la fase de luz, la activación del hipotálamo lateral favorece el despertar. Y cuando llega la noche, esta estimulación, ¿no es cierto?, durante la noche disminuye la activación provocada por el ritmo circadiano y las personas favorecen, ¿no es cierto?, el sueño. En suma, el sistema circadiano entonces tiene estos dos componentes, un componente homeostático, que depende de cuánto tiempo tú estuviste despierto y cuánto tiempo tú disipaste, ¿no es cierto?, la presión al sueño, y por otro lado, depende de la hora del día, ¿cierto?, donde el reloj determina que tú estés despierto durante el día y que estés dormido durante la noche. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con los trastornos del dormir? La clasificación de los trastornos del dormir, que es una enorme clasificación, son más de 80 trastornos identificados y están clasificados en distintos tipos. Vamos a hablar de algunos de ellos, ¿no es cierto? Los más importantes de los cuales vamos a hablar ahora son de los insomnios y de los trastornos relacionados con trastornos respiratorios.
Hay otros tipos de trastornos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las hipersomnias, es decir, situaciones en las cuales por alguna razón los sujetos tienden a estar muy somnolientos durante el día. Hay trastornos que tienen que ver con los ritmos circadianos, es decir, personas que tienen una alteración en el reloj circadiano o en el sistema circadiano que hace que las horas del día o la hora de despertar y la hora de dormir no estén alineados, ¿no sé?, correctamente con el horario del día. Existe una serie de fenómenos que son denominados parasomnias, son situaciones indeseadas, ¿no es cierto?, durante el sueño, y típicamente parasomnias que ustedes resultarán familiares, ¿no es cierto?, son el sonambulismo, ¿no es cierto?, por ejemplo, es un tipo característico, ¿no es cierto?, de parasomnia. Otro tipo de parasomnia es la enuresis, por ejemplo, es una situación, la enuresis, es decir, el orinarse durante la noche, por ejemplo, es un tipo de parasomnia. Los trastornos cuando hay pesadillas frecuentes, ¿no es cierto?, los terrores nocturnos, que no son lo mismo que las pesadillas, los terrores nocturnos son típicos de la infancia, en que los niños, ¿no es cierto?, despiertan súbitamente muy asustados, gritando, ¿no es cierto?, y luego se quedan rápidamente dormidos porque no logran entender lo que pasó, ¿no es cierto? Y hay otros trastornos de los que vamos a conversar en una clase futura, que es el trastorno conductual del sueño REM. Existen además trastornos relacionados con el movimiento, que son los trastornos, un trastorno que se denomina el síndrome de las piernas inquietas, en que las personas, antes de quedarse dormidos, tienen algún grado de inquietud en las piernas, ¿no es cierto?, y que les impide conciliar el sueño de manera oportuna. Y otra serie de signos, ¿no es cierto?, que no están muy bien clasificados, por ejemplo, el hablar dormido, el ronquido, ¿no es cierto?, y aquellas personas que, sin ser trastornos propiamente tales, como signo aislado, ¿no es cierto?, personas que son muy dormidoras, que tienen fases de sueño de más de 10 horas por la noche, o personas que duermen menos de 5 horas, ¿no es cierto?, en la noche, también son considerados como síntomas aislados que podrían eventualmente consistir en trastornos del dormir. Yo les decía que el arousal, ¿no es cierto?, es un proceso general de activación y hay un modelo, se denomina una ley que relaciona, ¿no es cierto?, la capacidad de funcionar, es decir, el rendimiento de las personas, que podríamos decir que está en la ordenada acá, que se puede correlacionar con el nivel de arousal o de activación, ¿no? Normalmente las personas tienen un marco regular de arousal, ¿no es cierto?, que va desde un muy bajo arousal, que es cuando tú te quedas dormido, cuando estás somnoliento, y hay una fase deseable, ¿no es cierto?, de activación del arousal que te permite llegar a los estados óptimos de trabajo, ¿no es cierto?, de concentración, de memoria, es decir, el momento óptimo, ¿no es cierto?, de arousal, ¿no es cierto?, tiene un cierto margen. El problema es cuando el arousal sigue aumentando de manera no controlada, ¿no? Por ejemplo, una situación de estrés, una situación muy, muy intensa de estrés, por ejemplo, por carga laboral o por alguna situación emocional importante, algún disturbio emocional, ansiedad, etc. Cuando eso ocurre, el rendimiento comienza a decaer, ¿no? Es decir, lo que está planteado acá, en este modelo, es que el arousal, existe un arousal fisiológico, ¿no es cierto?, que es deseable y que te permite funcionar y conservar cuotas de reposo y de actividad normales, pero que cuando el arousal es excesivo, este arousal excesivo va a generar una situación en la que las personas van a estar en una condición que se denomina de hiperarousal, ¿no? Y una hiperarousal, es decir, una actividad excesiva del sistema de activación, puede tener consecuencias en la salud. Una de las consecuencias relacionadas con el excesivo arousal podrían ser el insomnio. Y estos son modelos teóricos, pero es una propuesta fisiopatológica. Nosotros dijimos que normalmente el sistema ascendente activante es regulado por los mecanismos del ciclo sueño-vigilia, de la manera en que nosotros comentábamos, pero hay otras claves que también pueden encender el sistema ascendente activante. Por ejemplo, claves sensoriales declarativas, por ejemplo, el ruido es una señal que podría perfectamente
encender el sistema ascendente activante. El dolor u otras sensaciones, ¿no es cierto?, aspectos declarativos del sistema somatosensorial o en los sistemas sensoriales especiales, ¿no es cierto?, la vista, el oído, etcétera, pueden encender directamente el sistema ascendente activante. También claves viscerosensoriales, ¿no es cierto?, cuando hay una activación de visceroreceptores térmicos, por ejemplo, la sensación de frío, por ejemplo, o la sensación de movimiento gastrointestinal, o señales que vienen del sistema cardiovascular, también podrían encender directamente el sistema ascendente activante. Otros aspectos que pueden encender el sistema ascendente activante son la motivación. ¿Qué conductas motivadas? Por ejemplo, el apetito. El apetito es una motivación importante, ¿no es cierto?, que puede encender directamente el sistema ascendente activante. Otra motivación podría ser el arousal sexual, ¿no es cierto? Las personas que están con una motivación sexual también van a tener una activación del sistema ascendente activante. Y por último, situaciones emocionales importantes, intensas, ¿no es cierto? Emociones intensas también pueden encender el sistema ascendente activante, ¿no? Todas estas cosas ocurren de manera normal y esto tiene un correlato fisiológico, ¿no es cierto?, que no tiene mayor significación. El problema es cuando las señales, ¿no es cierto?, son extraordinariamente fuertes, ¿no es cierto? Y cuando estas señales se activan, ¿no es cierto?, puede ocurrir una situación que se denomina el insomnio. El insomnio es el trastorno de sueño de la más alta prevalencia, es decir, las personas alguna vez en su vida, prácticamente todas las personas han experimentado algún nivel de insomnio. Normalmente lo típico es que sean insomnios agudos, es decir, insomnios que duran menos de 6 meses y que se resuelven de manera espontánea. Pero también existen ciertas situaciones en que esta situación de insomnio se perpetúa, ¿no es cierto?, más allá de 6 meses. ¿Y en qué consiste el insomnio y cómo se define clínicamente el insomnio? Lo vamos a clasificar de acuerdo a estos 3 criterios, ¿no es cierto?, que son los insomnios de iniciación, los insomnios de mantención y los insomnios de despertar precoz. El insomnio de iniciación se define, ¿no es cierto?, como cuando las personas tardan más de media hora en quedarse dormidas por lo menos 3 veces a la semana. Y el insomnio de mantención se refiere a personas que se despiertan más de 30 minutos durante la noche, es decir, que tienen un wake after sleep onset aumentado, también más de 3 veces por semana. Y cuando esto ocurre por más de 6 meses, cuando estos 2 fenómenos fundamentalmente ocurren durante más de 6 meses, entonces se comienza a hablar de insomnio. Elementos adicionales, es decir, además de que los pacientes reportan dificultad para quedarse dormidos, las personas reportan que durante el día están fatigados, ¿no es cierto?, tienen problemas de atención, tienen problemas de trabajo o sociales, ¿no es cierto?, tienen trastornos del ánimo, irritabilidad o ansiedad, están somnolientos durante el día, hay una reducción en la motivación, en la energía, digamos, en la iniciativa, existe cierta facilidad, ¿no es cierto?, para cometer errores durante el trabajo. Las personas refieren al despertar en la mañana o durante el día, cefalea, ¿no es cierto?, trastornos gastrointestinales, ¿no es cierto?, y muy importantemente, y esta es la causa de consulta, los pacientes refieren preocupación, una muy alta preocupación respecto del sueño, ¿no? Hay un efecto adicional acá, que es las personas que están teniendo una reducida motivación, una falta de energía, van a realizar menos deporte, ¿no? Esto es bien importante. Si las personas se ponen menos activas, ¿no es cierto?, y por lo tanto esto tiene consecuencias sistémicas, piensen ustedes que son situaciones que se prolongan ya por más de 6 meses, ¿no? El insomnio podría eventualmente iniciarse, por lo menos este es uno de los modelos fisiopatológicos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el inicio del insomnio, el insomnio agudo, cuando está en la etapa inicial, ¿no es cierto?, podría deberse a que algún estímulo de alguna naturaleza, algún estresor, ¿no es cierto?, que puede ser emocional, en los jóvenes puede ser una situación de colegio, por ejemplo, o en los adultos puede ser una situación laboral o puede ser una situación familiar, ¿no es cierto?, la pérdida de
de algún familiar, o algún accidente, ¿no es cierto? Un accidente, un evento del tipo traumático, ¿no es cierto? Que podría generar, ¿no es cierto?, una situación estresante que en situación aguda va a activar, ¿no es cierto?, los sistemas sensoriales. La activación intensa del sistema sensorial de carácter desagradable, ¿no es cierto?, va a estimular, va a activar, ¿no es cierto?, va a afectar la actividad del sistema límbico vinculado con el control de las emociones, ¿no es cierto?, y estas emociones van a encender el sistema ascendente activante. Por otro lado, la activación emocional fuerte, ¿no es cierto?, activa también el sistema autonómico, particularmente el sistema simpático, ¿no es cierto?, aumenta el tono simpático, y este aumento del tono simpático también va a encender el sistema de arousal, ¿no es cierto?, el sistema ascendente activante. Y este sistema de arousal mantiene la corteza cerebral encendida, ¿cierto? Y esta corteza cerebral encendida va a generar un loop, ¿no es cierto?, a través del hipotálamo lateral, ¿no es cierto?, que decíamos que favorecía el despertar. Y de esta manera, entonces, de manera aguda, ¿no es cierto?, la presencia de un estímulo o un gatillante como un estímulo, ¿no es cierto?, podría encender el sistema ascendente activante, donde los elementos de control normal del sueño dejan de tener la importancia que tienen en condiciones fisiológicas, porque lo que toma el control del sistema de arousal, del sistema ascendente activante, comienza a caer, ¿no es cierto?, bajo el control de este otro circuito, que es un circuito de carácter fisiopatológico. Entonces, los factores que una vez que ya instalado, ¿no es cierto?, el insomnio, podrían perpetuar este insomnio, pueden ser, ¿no es cierto?, condiciones neurológicas, ¿no es cierto?, por ejemplo, las piernas inquietas, el dolor crónico, condiciones médicas, ¿no es cierto?, condiciones médicas como el cáncer, trastornos respiratorios, cardiovasculares, urinarios, etcétera, que pueden encender vía sistema sensorial, vía sistema viscerosensorial, trastornos neuropsiquiátricos, ¿no es cierto?, que pueden encender vías motivacionales o de las emociones, el sistema límbico, ¿no es cierto?, todos ellos convergiendo, ¿no es cierto?, en el sistema ascendente activante. Hay trastornos cronobiológicos, por ejemplo, el sistema de turnos laborales o problemas genéticos, sujetos que tienen trastornos del reloj biológico, ¿no es cierto?, que también pueden alterar los mecanismos de control del ciclo de sueño-vigilia. Todos ellos pueden converger en hacer que el sistema ascendente activante se encuentre más activo de lo normal, ¿no es cierto?, perpetuando la condición de insomnio. ¿Cuáles son las consecuencias del insomnio crónico? Es decir, las consecuencias fundamentalmente de la privación de sueño. Estas consecuencias pueden ser de carácter cognitivo, es decir, las personas refieren somnolencia excesiva durante el día, trastornos de memoria, aumento en la accidentabilidad del trabajo, bajo rendimiento, que eso a su vez tiene efectos, ¿no es cierto?, digamos, en el ánimo de las personas, ¿no es cierto?, se sienten mal las personas en la calidad de vida, ¿no? Se sabe, ¿no es cierto?, que existe una relación entre el insomnio crónico, se ha descrito la relación entre el insomnio crónico y fenómenos del tipo depresión y ansiedad, ¿no es cierto?, como trastornos psiquiátricos. Y una cuestión muy importante es que la perpetuación del insomnio, es decir, el insomnio crónico, deriva a la larga, ¿cierto?, como aparece descrito en este esquema, ¿no es cierto?, la deficiencia del sueño se ha visto relacionada con la ocurrencia de obesidad. Y esta obesidad, ¿no es cierto?, va a derivar, ¿no es cierto?, a una situación de inflamación general, ¿no es cierto?, del organismo, trastornos en el metabolismo de la glucosa, ¿no es cierto?, resistencia a la insulina, y hay evidencia, ¿no es cierto?, de que el insomnio crónico puede eventualmente contribuir a la generación, o como ser un factor determinante en la generación de la diabetes tipo 2, ¿no?, como parte del síndrome metabólico, ¿no? Otros aspectos que se ha visto relacionados con el insomnio es que las personas que han tenido historia de trastorno crónico del sueño pueden tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, en particular la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, las consecuencias del insomnio crónico son importantes, ¿no es cierto?, y pueden ser bastante catastróficas si es que no son tratadas oportunamente, ¿no?
Hay otra familia, ¿no es cierto?, de trastornos vinculados al sueño, que son los trastornos relacionados a la respiración, ¿no? En particular, una cuestión que es de alta prevalencia también, relativamente alta prevalencia en la población adulta, es la apnea, que es decir, la apnea consiste en la cesación completa del flujo aéreo durante al menos 10 segundos de registro, como aparece acá. La hipopnea se refiere a una reducción de más del 30% del flujo aéreo con una caída de la saturación de oxígeno detectable, ¿no? Existen dos tipos de apnea. Una es la apnea central, es decir, es una apnea que es generada por una falla o por una falta en el comando que genera el ciclo respiratorio, el motor respiratorio. Y otra que es denominada la apnea obstructiva, que la vamos a discutir más en detalle a continuación. Ambas consisten efectivamente en que tú tienes momentos de, este es el flujo aéreo, ¿no es cierto? Tú lo estás midiendo durante la polisonografía, y hay un intervalo acá, ¿no es cierto?, que aparece 10 segundos, en que el flujo aéreo prácticamente desaparece, ¿no? La diferencia entre la apnea obstructiva y la apnea central, como ustedes pueden ver, es que el esfuerzo respiratorio, es decir, los músculos respiratorios, en la apnea central prácticamente no existe esfuerzo respiratorio. Es decir, hay una señal central que no está enviando comandos a los músculos respiratorios para la respiración. Por el contrario, en la apnea obstructiva, mientras ocurre la apnea, ¿no?, mientras está ocurriendo la apnea, el sistema nervioso central le está enviando comandos a los músculos respiratorios, pero a pesar de que ocurre el comando para que las personas respiren, el flujo no se modifica. Y vamos a intentar explicar cómo ocurre esto. Recuerden ustedes que en el control respiratorio nosotros tenemos un sistema de control central a nivel de bulbo, ¿no es cierto? Y este central vulvar tiene aferencias, ¿no es cierto?, que vienen desde los quimiorreceptores periféricos y centrales, que le van a entregar la señal, ¿no es cierto?, para que envíe un comando motor hacia los músculos respiratorios, ¿no es cierto? Al activarse los músculos respiratorios, se produce un fenómeno de succión, es decir, una presión negativa dentro de la vía aérea, ¿no es cierto? Esta señal esta disminución de la presión, es decir, la presión negativa que se produce en la vía aérea, va a ser detectada por proprioceptores que entregan una señal al centro respiratorio, que a su vez activa musculatura de la vía aérea superior, ¿no?, esto a nivel orofaríngeo, ¿no es cierto?, y que permite dilatar también, ¿no es cierto?, es decir, además de existir un esfuerzo inspiratorio determinado por la musculatura respiratoria propiamente tal, existe en paralelo una activación, y esto es la fisiología de la vía aérea superior, un estímulo de músculos de la orofaringe que permiten dilatar la faringe para permitir el flujo aéreo, ¿no? Entonces, el área, ¿no es cierto?, de la faringe, que es responsable de que pase el flujo de aire durante la respiración, está controlada también por este mismo centro, ¿no es cierto?, de control respiratorio, ¿no? Recuerden ustedes que aquí a la derecha, ¿no es cierto?, aparece el circuito, el feedback, ¿no es cierto?, de control respiratorio, en que aparece cómo la ventilación, ¿no es cierto?, existe una relación inversa entre la cantidad de anhídrido carbónico, ¿no es cierto?, y el estímulo ventilatorio, ¿no es cierto? Cuando las personas respiran, ¿no es cierto?, este cambio en el CO2, ¿no es cierto?, va a tener un tiempo de retardo desde que se baja la presión del anhídrido carbónico, presión alveolar de anhídrido carbónico, va a tener un retardo circulatorio, y esa señal va a llegar al centro de control respiratorio, donde se detectan los cambios de anhídrido carbónico fundamentalmente que gobiernan el comando motor que va a controlar la frecuencia respiratoria, es decir, el flujo ventilatorio hacia los pulmones. Entre los músculos, entre las estructuras importantes que controlan la faringe,
y que controlan, ¿no es cierto?, la fisiología de la vía aérea superior. El hipogloso es un nervio muy importante, ¿no es cierto?, que inerva la base de la lengua, ¿no es cierto?, los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Entre ellos hay algunos que participan de fenómenos de músculos retrusores, es decir, que empujan la lengua y la faringe hacia atrás, como parece indicado con las flechas rojas, y hay otros, como el que está indicado con la flecha verde, que cuando se contraen, este es el caso del geniogloso, el músculo geniogloso, al ser estimulado por el nervio hipogloso, el 12º par, al contraerse empuja la lengua hacia adelante, aumentando el diámetro, ¿no es cierto?, de la faringe, ¿no es cierto?, que es el flujo, que es el espacio por donde debe, ¿no es cierto?, transcurrir, ¿no es cierto?, el aire que se respira. Aquí nosotros tenemos una comparación de dos sujetos, un sujeto normal y un sujeto apnea, que son sujetos que tienen problemas de apnea del sueño. Fíjense, sujetos en las mismas condiciones con la boca cerrada, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver que la cavidad faríngea, ¿no es cierto?, tiene un espacio por donde al cerrarse la boca, ¿no es cierto?, no existe una oclusión completa de la vía, ¿no es cierto?, respiratoria, de la vía faríngea. Por el contrario, el sujeto apneico, cuando está en la misma posición que el normal, ustedes pueden ver que hay una oclusión acá. Y esta oclusión, en parte, puede explicarse por la existencia de un collar adiposo que está marcado, la grasa, ¿no es cierto?, subcutánea que está en el cuello, ¿no es cierto?, tanto retrofaríngeo como a nivel en la base de la lengua, ¿no es cierto?, que empuja las estructuras blandas hacia la cavidad y por lo tanto colapsan la vía aérea. Es decir, las personas que tienen cierta estructura anatómica tienen alta probabilidad de que la vía faríngea se colapse. Hay otras malformaciones, ¿no es cierto?, que se pueden clasificar mediante una escala de Mallampati, que son las que te permiten discriminar, ¿no es cierto?, con cuánta facilidad, ¿no es cierto?, fluye el aire, ¿no es cierto?, a través de la faringe. Esta escala de Mallampati fundamentalmente se emplea en la clínica para evaluar la facilidad o dificultad para intubar a un paciente, pero también clínicamente te permite evaluar cómo es la capacidad, ¿no es cierto?, de flujo de la faringe. Y las personas que tienen clase 1, ¿no es cierto?, ustedes aparecen así, se ve perfectamente claro, ¿no es cierto?, el paladar blando, ¿no es cierto?, el paladar duro, la úvula aparecen claramente indicados. En el clase 2 la úvula desaparece, en el clase 3, ¿no es cierto?, aparece prácticamente completamente desaparecida la úvula, y en el clase 4 prácticamente el paladar blando, ¿no es cierto?, desaparece de la visión, y esta es una visión más realista, ¿no es cierto?, del Mallampati. Hay personas entonces que tienen una faringe que aparentemente está más afectada, es decir, tiene alguna malformación, alguna configuración de la faringe que hace más difícil el flujo aéreo, ¿no? Hay otras condiciones que también pueden afectar esto, como por ejemplo los adenoides, ¿no es cierto?, y las amígdalas aumentadas, ¿no es cierto?, pueden hacer que el flujo aéreo a través de la faringe, ¿no es cierto?, sea disminuido. ¿Qué es lo que pasa con la apnea y hipopnea durante el sueño? Durante el sueño, ¿no es cierto?, esta musculatura que nosotros estamos viendo acá, el tono muscular de los músculos que permiten la dilatación de la faringe, entre ellos los músculos fundamentalmente genioglosos, que depende de la actividad del hipogloso, durante el sueño la actividad eléctrica del hipogloso disminuye. Por lo tanto, normalmente el tono muscular que permite la dilatación de la vía aérea disminuye. Eso favorece que, determina que el flujo aéreo en personas normales tiende a disminuir el flujo. Sin embargo, las personas que tienen malformaciones como las antes descritas, a diferencia de los normales, que hay una disminución sensible pero no completa de la vía aérea, las personas que tienen trastornos, malformación, algún tipo de malformación en la vía aérea se colapsa. Y se colapsa fundamentalmente por la disminución del tono, ¿no es cierto?, muscular que permite mantener abierta la vía aérea de la faringe.
¿Qué es lo que pasa cuando las personas que tienen estas malformaciones se quedan dormidas, ¿no? Se colapsa la vía aérea durante el sueño. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta de aquello? Fíjense aquí hay un registro, este es un polisomnograma, aquí la persona está despierta, aquí está el sueño REM, ¿no es cierto? Y estas son las distintas etapas del sueño non-REM. Fíjense que esta persona se duerme, ¿no es cierto?, en este minuto, y durante toda la noche permanece prácticamente con muy poco sueño profundo. Estas son las etapas de sueño profundo que prácticamente están ausentes durante la noche. Recuerden que el hipnograma normal indica que en esta etapa de la noche las personas deberían tener una alta cantidad de sueño non-REM que está ausente. ¿Y por qué está ausente? Está ausente porque en ese instante, las personas cuando se quedan dormidas dejan de respirar de acuerdo a, es decir, ocurren estas apneas en las cuales se suspende, ¿no es cierto?, el flujo aéreo producto del colapso de la vía aérea. Entonces, el síndrome de apnea, hipopnea del sueño ocurre porque durante el dormir las personas dejan de respirar y al dejar de respirar no pueden profundizar el sueño porque se despiertan. Si se despiertan para impedir el ahogarse, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo del síndrome de apnea y hipopnea? Son la obesidad, malformación de la vía aérea, una edad mayor a 40 años, el ser hombre, el consumo de alcohol es un factor predisponente, ¿no es cierto? Y también el uso de sedantes, ¿no?, como las benzodiazepinas, por ejemplo, también se ha dicho, se ha descrito como factores de riesgo, ¿no es cierto?, de la apnea y hipopnea. Fíjense ustedes que aquí nosotros tenemos nosotros podemos contabilizar en un intervalo de 1 hora aproximadamente cuántas veces las personas tienen estos eventos de apnea e hipopnea que están marcados con estos palitos, ¿no? Y uno puede estimar cuántas veces en la hora de sueño, o sea, cuántas veces por hora de sueño ocurren estos eventos de apnea e hipopnea. Normalmente, las personas pueden tener menos de 5 eventos de apnea o hipopnea en el sueño, ¿no? Las personas normales pueden tener apneas o hipopneas, pero siempre menos de 5 veces por hora. En el caso del síndrome de apnea y hipopnea, la apnea leve es cuando tú tienes de 5 a 14 eventos, ¿no es cierto?, de tipo apnea y hipopnea por hora de sueño. La moderada va de 5 a 29 eventos de apnea y hipopnea en la noche, ¿no?, por hora de sueño. Y la severa es cuando tú tienes más de 30 eventos, ¿no es cierto?, de apnea, hipopnea por hora de sueño. Fíjense, en este caso, este sujeto tenía decenas de eventos de apnea y hipopnea, por lo tanto, seguramente este es un caso severo de apnea y hipopnea. El problema con el síndrome de apnea y hipopnea es la morbilidad asociada. Fundamentalmente, las personas que tienen apnea y hipopnea del sueño se asocian con hipertensión arterial y también con síndrome metabólico. Aquí hay una relación un poco bidireccional, porque las personas que duermen mal tienden a tener más obesidad por las razones antes descritas en el caso del insomnio, pero además la obesidad en sí misma es un factor predisponente, es decir, de la apnea y hipopnea. Es decir, los pacientes con apnea y hipopnea son sujetos que tienen mayor riesgo de hipertensión arterial y mayor riesgo de trastornos de tipo diabetes tipo 2. La principal causa de mortalidad de los sujetos que tienen síndrome de apnea y hipopnea es la enfermedad coronaria, es decir, el infarto agudo al miocardio. Y ustedes pueden ver en este gráfico que aparece a la derecha acá, la esperanza, ¿no es cierto?, la probabilidad de vida, ¿no es cierto?, de los sujetos cuando esta es una cohorte, ¿no es cierto?, de varios miles de sujetos que fueron seguidos en el tiempo, y ustedes pueden ver que desde el momento en que se les hizo el diagnóstico y se los fue siguiendo, ustedes pueden ver cómo la probabilidad de sobrevida, que es máxima al inicio, va decayendo con el tiempo. Y fíjense cómo los sujetos que tienen índices de apnea hipopnea mayor a 30 tienen una probabilidad de sobrevida mucho menor, ¿cierto?, que los sujetos normales, ¿no es cierto?, que tienen menos de 5 apneas, hipopneas, ¿no es cierto?, en el tiempo. Es decir, este desplazamiento, ¿no es cierto?, en la caída en la probabilidad de sobrevida se relaciona directamente con la severidad del síndrome de apnea y hipopnea, siendo la principal causa de muerte, como ya les dije, la enfermedad coronaria.
¿Por qué es tan tremendo esto? Fíjense que los sujetos que tenían apneas, hipopneas durante el sueño, fíjense la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno durante el sueño cae de manera brutal. Normalmente las personas tienen una saturación que no debe disminuir del 95%. Fíjense estos sujetos, por ejemplo, en esta fase de acá, tiene una caída de más de hasta el 50% de saturación de oxígeno. Es como si tuviese una falla respiratoria brutal, ¿no es cierto? Este tipo está completamente desaturando y lo hace muy frecuentemente durante la noche. Si hay una gran parte de la noche que ocurre con una saturación inferior al 90%, ¿no es cierto? Que es lo que es hasta cierto punto aceptable. La consecuencia de esto es que los sujetos se experimentan microdespertares. O sea, cada vez que ocurren estas desaturaciones, los sujetos se despiertan, ¿no? Y al despertarse, las personas no tienen etapas profundas de sueño non-REM. Y al no tener etapas profundas de sueño non-REM, las personas no tienen el sueño reparador y por lo tanto tienen una vida el día siguiente tienen la experiencia de un sueño no reparador y viven, ¿no es cierto?, con una sensación de somnolencia permanente, que es una de las grandes complicaciones, como ya comentábamos, ¿no es cierto?, en el síndrome de apnea-hipopnea. El tratamiento del síndrome de apnea obstructiva, ¿no es cierto?, el tratamiento médico, consiste en la inyección a presión, ¿no es cierto?, en este caso una máscara nasal. A través de una máscara nasal, puede ser también de máscara completa, se le inyecta una presión, ¿cierto? Se denomina el dispositivo CPAP, quiere decir Continuous Positive Air Pressure, es decir, lo que hace este aparato es inyectar presión a la vía aérea superior de tal forma que esta vía no colapse cuando las personas se quedan dormidas. Y aquí se ve un registro en que este mismo sujeto que veíamos antes, ¿no es cierto?, antes de la instalación del CPAP, tiene una enorme cantidad de eventos de apnea, hipopnea, con desaturaciones brutales, ¿no?, y con pérdida, ¿no es cierto?, de las etapas profundas del sueño non-REM. Cuando se le instala, ¿no es cierto?, el CPAP, el sujeto, ustedes pueden ver cómo puede esta vez alcanzar etapas profundas del sueño non-REM sin tener eventos de apnea y hipopnea y prácticamente sin tener trastornos, ¿no es cierto?, de desaturación durante el sueño. Es decir, el CPAP es el tratamiento médico, el tratamiento de elección en los pacientes con síndrome de apnea-hipopnea. Otro mecanismo, otro procedimiento que está cada vez más interesante, porque tiene una base fisiológica importante, ¿no es cierto? El problema con el CPAP es la tolerancia. Las personas tienden a usarlo un tiempo porque se sienten muy bien después de usar el CPAP, pero es incómodo, ¿no? Y por lo tanto las personas tienden a usarlo y el equipo de salud tiene que hacer esfuerzos para convencer al paciente para que mantenga el uso del CPAP, ¿no es cierto?, para prevenir las complicaciones a largo plazo de la apnea obstructiva. El tratamiento que se está instalando, digamos, de manera progresiva es la estimulación eléctrica del nervio hipogloso, ¿no es cierto?, que a su vez activa el hipogloso. Fíjense ustedes el músculo geniogloso. Fíjense aquí, en esta región sobre la mandíbula se instala un electrodo que va a estimular específicamente los músculos que son aquellos que al contraerse empujan la lengua hacia adelante, permitiendo una ampliación, ¿no es cierto?, de la cavidad faríngea. Este es un sistema muy complejo en que lo que se instala de manera subcutánea es una suerte, un generador de pulso, parecido como un marcapasos cardíaco, ¿no es cierto?, este es un generador de pulso y se pone en región subclavia, que tiene un sensor que está midiendo cuál es la tensión que existe en la pared torácica, de tal forma que al momento en que el detector siente que existe una activación de la actividad torácica y por lo tanto de la activación del momento respiratorio, se estimula, ¿no es cierto?, se envía una señal de estimulación que va a activar, ¿no es cierto?, a el músculo, ¿no es cierto?, geniogloso, y de esa manera permite la mantención de la vía aérea, ¿no es cierto?, y por lo tanto recupera, ¿no es cierto?, el flujo aéreo, impidiendo el colapso de la vía aérea.